Estoy aquí con Joao Núñez, que es director ejecutivo de Michael Page aquí en nuestro país, que es una organización. Yo quisiera que explicaras a la audiencia a qué se dedican y específicamente qué otras variantes han venido saliendo en estos últimos tiempos. Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Michael Page es una organización mundial, o sea, británica, que actúa en muchísimos países del mundo y nos dedicamos a la selección de personas en muchísimos rangos. O sea, buscamos personas con un talento específico en distintos sectores de la economía, o sea, no solo en sectores, pero también determinados perfiles funcionales en algunas empresas. Entonces, Michael Page busca... imagina, tienes tu empresa y quieres buscar un talento específico en cualquier que sea la área, pues Michael Page con su equipo especializado te busca quien creemos que sea la mejor persona en donde quiera que se encuentre en el mundo. En cualquier parte del mundo. O sea, al final, cuando estamos aquí en México, somos una empresa mexicana. Pues, o sea, nos dedicamos a buscar el talento mexicano. Pero sabemos que en algunos casos más específicos, cuando no tienes la disponibilidad del talento mexicano, pero en México o cualquier otro país del mundo, pues tenemos cómo buscarte esa persona en cualquier parte del mundo, sea cual sea su nacionalidad y su talento específico. O sea, obviamente tienen ustedes un banco de datos amplísimo con currícula específica y con no solamente la currícula fría, sino la experiencia de que esa persona que se estará recomendando es perfecta para el puesto que te está solicitando una empresa que requiere de un personal en los niveles altos, en los niveles gerenciales y ahora también en niveles específicos. Entiendo que ahora con la apertura de la reforma energética, sobre eso se van a ir apuntando muy así con un tiro de precisión, ¿no? Eso Lo que sería una nueva actividad que en México se va a empezar a hacer muy importante. Eso es, Pedro. O sea, buscamos cualquier tipo de talento, o sea, hacemos un trabajo con las empresas de identificar qué tipo de persona, qué tipo de talento específico puede ayudar a la organización y pues empezamos a buscar a la persona en nuestro banco de datos y en general en todo el país, o sea, en toda la República podemos ubicar dónde está la mejor persona. Es un tema, sí, la reforma energética, o sea, hablamos en los próximos años de un cambio muy significativo aquí en México, pero al final México ya es un país con una cultura petrolera muy fuerte, o sea, que ya hace parte de la cultura mexicana desde hace mucho tiempo. Pero ahora, o sea, se va a abrir el mercado, no solo abrir a la entrada de nuevas empresas, pero también a la entrada de nuevas tecnologías. Y ahí si hablamos de nuevas tecnologías en el mercado, pues hablamos de un talento muy específico, que sí puede existir o no actualmente aquí en México. Además de ser un talento específico de las nuevas tecnologías que pueden entrar en el mercado mexicano, pues también el mercado va a tener una dimensión mucho más grande de la que tiene al día de hoy. Entonces, probablemente sí tenemos que ayudar a estas empresas a ubicar este talento específico, sea en México, sea en la región de las Américas, o pues entonces en cualquier parte del mundo donde existen ese tipo de talento y candidato. Ustedes tienen experiencia en diferentes partes del mundo. En el caso mexicano, ¿cómo analizan ustedes la perspectiva de apetito de empresas por el tipo de talentos que ustedes estarán, digamos, conjuntando para llegar realmente a darle una sinergia al desarrollo en el país? ¿Ven ustedes que la actividad en su área se va a intensificar en los últimos tiempos o ha habido variables con la baja en el precio del petróleo, con algunas variables económicas que se han venido tomando, que a lo mejor ese ímpetu no va a ser tan grande como se pudiera haber esperado en un principio? Pues este sector en específico de energía es un sector con muchas fluctuaciones, o sea, va a depender mucho de los momentos que vivimos, pero al final la energía siempre va a ser la energía, entonces todos los planes que se hacen, todas las perspectivas que existen siempre son a largo plazo. Entonces yo creo que el interés habido en México en la reforma energética pues no se va a quedar por tierra con las empresas internacionales por el momento que vive actualmente el precio del petróleo, porque al final desde que vamos a empezar la ronda 1 ahora con la reforma energética hasta la efectividad de una explotación o exploración en el mercado, pues van a tardar muchos años y ahí pues todo puede cambiar en esos años. Son proyectos de mediano y de largo plazo y ustedes están confiados en que esto va a evolucionar. De hecho, yo aprovecho que estoy aquí con Joao para decirles que se ha venido presentando en últimos tiempos con el
precio del petróleo como está, por un lado, y con la caída de la producción como está por el otro, ayer les daba el dato de que las exportaciones mexicanas de petróleo en el mes de diciembre bajaron 43.7% las exportaciones. Yo voy de acuerdo con lo que dice Joao. Aquí son procesos de mediano y de largo plazo que a lo mejor las coyunturas en este momento no son las ideales como para la expansión, pero de todas maneras van a venir nuevas empresas. Sin duda, y además, o sea, al día de hoy México, con el potencial que tiene de sus reservas, pues aún es un país donde se puede tener un precio más bajo en la explotación y exploración de petróleo. Entonces, mismo que al día de hoy estamos entre los 40 y 50 dólares el barril, pero, o sea, hemos ahora salido también la noticia que Pemex comunica que su coste está entre 20 y algo dólares por barril de extracción. Entonces, o sea, aún existen hay márgenes y claro, o sea, otras fuentes que con otro tipo de tecnología sí se puede aún bajar mucho más este precio de extracción. Entonces, o sea, es un mercado muy interesante por cuestiones también geoestratégicas también, o sea, la proximidad con los Estados Unidos, o sea, porque al final tenemos el coste de extracción, pero un coste muy importante también de la industria es de transportación. Y al final, con la proximidad, con todos los ductos que se están construyendo al día de hoy de comunicación con los Estados Unidos, pues sigue siendo un mercado muy, muy interesante para todas las empresas. Y después, otros mercados que sabemos que han anunciado en los últimos años muchas descubiertas, el ejemplo de Brasil, por ejemplo. Sí, pero el coste, fenómeno. Eso es, pero el coste de Brasil de presal al día de hoy ya no está viable con el precio de barril, entonces está muy cerca del coste. Entonces, eso no va a pasar con México, creo, en los próximos años. Entonces, sí que el interés va a seguir. Ahora, eso es la reforma, eso es lo que viene, pero lo que existe al día de hoy, sí hay un impacto real en la economía mexicana, la bajada del precio de barril, o sea, porque sabemos que con eso, con la bajada del precio, pues entonces bajan las márgenes y se tiene que hacer ajustes en los costes de producción. Y eso ha llevado a cancelar algunos contratos de Pemex, que lleva, claro, desafortunadamente el desempleo de algunas personas, pero de nuevo, o sea, son situaciones que creo que pueden ser puntuales porque es una cuestión de tiempo hasta que yo también pienso venga, contigo, sí, que tendrán que venir mejores momentos. Por lo pronto, de lo que hace alusión Joao Núñez, hay una serie de recortes en compañías que le dan servicio a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos no ha hecho recortes hasta el momento de personal, pero ya el día de ayer el secretario de Energía, señor Pedro Joaquín Caldwell, estaba anunciando que por lo menos podrían venir, en términos generales, recortes por unos 180,000 millones de pesos, de los que por lo menos 50,000 millones de pesos serían de Petróleos Mexicanos, unos 20,000 millones de la Comisión Federal de Electricidad, algunos otros de gasto corriente. Y claro, esto no es un asunto específico y nada más para México. En cualquier administración, cuando tú tienes menos ingreso, tienes que tener menos gasto, mantener una planta productiva y después, con otro tipo de variables, conformar una ecuación en donde otra vez venga un repunte y una salida. Aquí está esta organización que poco a poco se han venido posicionando dentro de lo que es el panorama económico de México. No son organizaciones nuevas en el ámbito internacional que tienen que ver con la procuración de personal específico, adecuado, idóneo, para darle a las administraciones de las empresas las mejores alternativas desde el punto de vista del recurso humano. Eso es. Esa es la parte fundamental que hace Michael Page. Eso es el talento. O sea, al día de hoy el talento es clave en el desarrollo de cualquier país, cualquier organización. El ejemplo también, si hablamos en específico de la reforma energética, con todo el crecimiento que va a pasar en la reforma energética, pues no es solo una cuestión si se vienen las empresas, si vamos a tener condiciones legales específicas, o sea, no es solo el entorno macro de la reforma, pero también, o sea, sin personas, eso no va a pasar. Entonces, ese es un tema muy importante al día de hoy. México es un país que tiene mucho potencial en muchos sectores en específico. Para Michael Page al día de hoy es un mercado muy importante para nosotros. Michael Page cree que puede ayudar mucho al crecimiento de México por eso, porque al final el crecimiento va a depender de talento, va a depender de personas mejor capacitadas, personas con una visión de largo plazo de sus actividades y al final también ayudar a controlar un poco todo lo que pasa siempre con los cambios de personas cuando tienes un crecimiento de mercado. Porque cuando tienes un crecimiento de mercado es una ecuación que se crecen las empresas, pero tienes
muy bueno talento, pero no el número suficiente en función del crecimiento de las empresas, pues tienes una inflación. Te vas a quedar corto, claro. Y tienes una inflación muy grande del talento, de los salarios, de los costes para las empresas. Entonces, eso no puede pasar, o sea, eso puede ser un freno en el desarrollo de una organización específica o de una economía también. Entonces, esos son algunos de los cuidados al día de hoy que México tiene que ver y tiene que tener. Pues ha pasado en muchos otros países, tenemos un poco esos estudios ya hechos desde el pasado. Entonces, al final queremos ayudar a las organizaciones mexicanas a que tengan las mejores personas, claro, al mejor coste también, claro, y que les ayuden al desarrollo no solo de la empresa, pero también de la economía. Es la profesionalización de la búsqueda por el recurso humano. Y pienso, ¿alguna dirección de correo que tengan ustedes para cualquier persona que a lo mejor lo esté viendo y que quisieran? Con mucho gusto. Pueden entrar en nuestro website, que es www.michaelpage.com.mx, y dentro del website de Michael Page pues pueden ver todas las oportunidades que tenemos. Pueden hacer incluso una aplicación proactiva de interés, y claro, nuestros equipos van a llamar a las personas. Una correlación constante. Eso es, van a llamar, o sea, estamos siempre conectados con el mercado y con las personas. Joao, muchas gracias. Muchísimas gracias, mucho gusto. Esta es tu casa. Y aquí hay todo un público que es un público que tiene una perspectiva diferente del desarrollo. Aquí hay gente que está en el ámbito de las decisiones de este país, en una tendencia en donde hay puestos directivos, hay puestos propositivos dentro de la economía, del estudio, de la investigación, del desarrollo de un país que tiene todo por delante, muchas cosas que hacer. Joao Núñez, muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias.